Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde les enseñaré cómo crear una invitación para matrimonio como esta, de forma 100% gratuita utilizando Canva. Entonces, primero que todo debemos ingresar a nuestra cuenta de Canva y luego ir a la opción que lleva el nombre de plantillas. Y en esta sección podemos ir directamente a invitaciones y luego en el buscador de acá arriba escribimos matrimonio y damos clic en Enter. Y aquí se desplegarán distintas opciones de invitaciones para matrimonio. Si no tienes el plan Premium de Canva, debes seleccionar una de las opciones que no tenga esta corona que pertenece al plan Premium, ya que esa plantilla tendrá elementos con marcas de agua que no te permitirán descargar el diseño. Entonces voy a seleccionar una plantilla 100% gratuita como esta que encontré acá. Para editarla simplemente damos clic sobre ella y luego en el botón de personalizar la plantilla. Y aquí se abrirá una nueva área de trabajo con el diseño que ya podemos comenzar a editar. Si pasamos el cursor del mouse sobre el diseño podemos detectar cada uno de los elementos que componen esta invitación. Y específicamente en las fotografías, si damos doble clic sobre ellas podemos ver que están dentro de un marco, lo cual nos permite moverlas o adaptar el tamaño de cada una de ellas. Entonces para este ejemplo comenzaremos cambiando las fotografías. Yo aquí tengo 3 fotografías que descargué de una plataforma gratuita llamada Magnific, que anteriormente se llamaba FreePic, desde la cual puedes descargar imágenes gratuitas siempre y cuando le des los créditos al autor de ellas, que en este caso es Zenith Petro. Entonces para importar estas imágenes simplemente selecciono las 3 y las arrastro al área de trabajo. Y veremos que en la sección subidos se comenzarán a cargar. Y listo. Ahora comenzaremos a añadir una por una. Para eso simplemente damos clic sobre la imagen que queremos añadir y automáticamente se agregará al área de trabajo. Y ahora solamente debemos arrastrarla a cualquiera de los 3 marcos. Comenzaremos por el primero. Y automáticamente la fotografía se insertará dentro del marco. Este marco en particular sale un poco del diseño, así que lo voy a achicar un poco y listo. Y ahora damos doble clic para ajustar la imagen, que vamos a agrandar un poco y ajustarla en esa posición. Y luego simplemente podemos dar clic afuera o en el botón de listo. Y ahí quedó lista la primera imagen. Ahora repetimos el mismo proceso con la segunda. La agregamos al área de trabajo y la arrastramos al marco. Damos doble clic, la agrandamos un poco y ajustamos su posición. Y hacemos lo mismo con la tercera imagen. La arrastramos al marco y ajustamos también su posición. Perfecto. Ahora también podemos editar todos los elementos que aparecen al lado derecho. Partiremos por los nombres. Damos clic sobre el primer nombre y escribiremos un nombre de ejemplo, que puede ser Fernanda. Y el segundo nombre también lo cambiamos por Camilo. Luego también podemos personalizar el texto de abajo para agregar cualquier información extra. O incluso podemos cambiar el color del texto y la fuente. En este caso voy a oscurecer un poco más este texto con este color más oscuro. Y listo. Voy a repetir lo mismo con los textos de la fecha, el de la hora y también el de la dirección. Esta información también la podemos editar dando doble clic sobre ella. Y aquí podemos cambiar la fecha, que puede ser el 5 de febrero. Y la hora también la podemos cambiar a otro formato que pueden ser las 14 horas. Al igual que la dirección. Y también podemos hacer lo mismo con el texto de abajo donde se pide confirmar la asistencia. Aquí podemos agregar algún número de teléfono o un correo electrónico. También vamos a cambiar el color de este texto para que todos queden igual y listo. Adicionalmente también podemos cambiar los colores de estos 3 iconos. Como podemos ver en la parte superior, el color principal es un tono medio celeste. El primero corresponde al contorno del icono, que lo vamos a dejar un poco más oscuro para que puedan ver la diferencia. Y el segundo color celeste corresponde al relleno. Vamos a repetir este proceso en los otros 2 iconos, de esta manera. Y listo. También podemos cambiar los colores de estas barras al mismo color un poco más oscuro. Y si queremos, también podemos cambiar los colores de las hojas que aparecen decorando en la parte superior. Por ejemplo, estas hojas celeste claro las voy a cambiar al color
que es un poco más oscuro, para que todo combine de mejor manera. Y también cabe mencionar que podemos mover cualquiera de estos elementos. Simplemente damos clic sobre ellos y los podemos acomodar en cualquier parte del diseño, al igual como podemos intercambiar la posición de estos iconos junto a su información. Y una vez que estemos conformes con el diseño, ahora solo queda exportarlo e imprimirlo o enviarlo a una imprenta. Para exportarlo debemos ir a esta opción que dice compartir y luego damos clic en el botón de descargar. Aquí, si lo quieres imprimir en casa, tienes dos opciones. La primera es exportarlo en formato de imagen PNG, en caso de que posteriormente quieras insertar más de una invitación por página. Pero si lo vas a enviar a una imprenta, te recomiendo exportarlo en formato PDF para impresión, que también puedes utilizar este formato si solo quieres imprimir una copia por cada hoja. Para este ejemplo lo vamos a exportar en PDF para impresión. Luego debemos dejar todo tal como aparece y damos clic en descargar. Esperamos a que se procese la descarga y listo. Ahora ya podemos previsualizar el diseño en formato PDF. Y así es como quedó nuestro diseño. Si hacemos zoom, podemos ver que tanto las imágenes como los textos se ven en muy alta calidad, perfectos para enviar a una imprenta. Y así de fácil y sencillo es como puedes diseñar una invitación para matrimonio utilizando las plantillas gratuitas de Canva. Si te sirvió este video, por favor apóyame dándole pulgar arriba y suscribiéndote a este canal donde diseñamos un poco. Espero verte en el siguiente video. Hasta la próxima.